La vez que mi maestra nos dejó encerrados y el salón se volvió un caos total. Esto pasó hace años, cuando yo estaba en segundo de primaria, o sea, estaba bien morrito, de esos que todavía llevan el lunch con juguito y sándwich aplastado. Era por ahí de abril, ya sabes. Ese calorcito incómodo, donde ni el ventilador ayuda, y todos andamos medio desesperados en el salón, pegajosos, con sueño y cero ganas de poner atención. Ese día empezó como cualquier otro. Yo llegué medio tarde, como siempre, con la mochila mal cerrada y los cuadernos hechos bola. Entré al salón y ahí estaba Miss Verónica, parada frente al pizarrón, con esa cara de «hoy sí se me portan bien porque no estoy de humor». Y uno ya sabía que cuando estaba así, más valía no hacer ruido ni respirar fuerte. El salón, por cierto, tenía algo bien raro. La puerta era de vidrio. Pero no vidrio normal, ¿eh? Era como de esos gruesos, según templado, que se veía moderno pero la neta daba cosa. Siempre pensé, ¿y si alguien la rompe? Pero nunca imaginé que el problema no sería romperla, sino quedarnos atrapados por su culpa. Me senté en mi lugar y empecé a notar algo raro desde temprano. Juan, que siempre andaba en su rollo, traía una bolsita en la mochila. No era de dulces, no era de lunch, era como de polvo. Yo lo veía de reojo porque ese vato era bien misterioso, casi no hablaba, pero cuando hacía algo, siempre terminaba mal. ¿Qué traes ahí?, le pregunté bajito, nomás por chismoso. El vato ni me volteó a ver, nomás cerró la mochila rápido y se hizo el loco. Y yo dije, ah, bueno, ya valió. Mientras tanto la clase iba normal. Miss Verónica estaba explicando algo de historia, pero la neta nadie estaba poniendo atención. Era algo de conquistas y no sé qué tanto, pero a esa edad lo único que te importa es el recreo y ver con quién te vas a sentar. El calor iba subiendo, el ruido también, y los ánimos estaban como medio tensos. Lalo, el chaparro, ya estaba peleándose con otro porque le dijeron Mini. Alberto estaba comiendo a escondidas, como siempre, y Samael ya estaba desesperado porque decía que todo era aburrido. Y ahí estaba Juan, callado, como si estuviera planeando algo. Eran como las 10 de la mañana, más o menos. Yo me acuerdo porque ya estaba pensando en mi lunch, y de repente, pasa. Sin avisar, sin decir nada, Juan saca la bolsita y en un segundo que nadie vio venir, la lanza directo hacia Miss Verónica. ¡Pum! La harina explotó en el aire como si fuera humo. Todo el frente del salón se llenó de polvo blanco y la maestra quedó cubierta. Literal, parecía estatua. Hubo un silencio incómodo, de esos donde nadie se mueve porque no saben si reírse o correr. Yo me quedé congelado. Todos nos quedamos así, viendo cómo poco a poco la harina caía al piso y cómo la cara de Miss Verónica cambiaba. Pasó de sorpresa a enojo, a algo que yo nunca le había visto. ¿Quién fue?, gritó, pero no fue un grito normal, fue de esos que te hacen sentir que ya valiste. Nadie dijo nada. Juan se hizo el menso, claro. Y entonces, lo que hizo la maestra fue lo que detonó todo lo que vino después. Se dio media vuelta, caminó rápido hacia la puerta y la cerró con una fuerza que hasta el vidrio vibró. Nadie sale, dijo. El problema es que esa puerta casi nunca se cerraba por completo porque era difícil de abrir, y ese día sí se cerró. Al principio nadie le dio importancia. Pensamos que iba a regresar en unos minutos, calmada, como siempre, pero pasaron 5 minutos, 10, 15, y nada. Oye, ¿y si no puede abrir?, dijo alguien atrás. Ahí fue cuando empezamos a intentar abrir la puerta. Primero suave, luego más fuerte, y nada, se atoró. Así, literal, nos habíamos quedado encerrados. Y lo peor, apenas estaba empezando el caos. Mira, si en ese momento alguien me hubiera dicho que lo peor no era estar encerrados, sino todo lo que iba a pasar después, neta no le hubiera creído. Porque una cosa es estar atrapado un ratito, y otra muy distinta es estar encerrado con más de 20 niños desesperados, sudados, aburridos, y con cero supervisión real. Al principio todavía había como nervio, ¿sabes? Esa risa incómoda de «ja ja ja, qué loco está esto», mientras todos intentábamos abrir la puerta como si en algún punto fuera a ceder mágicamente. Algunos le jalaban, otros le empujaban, y uno hasta le dio un golpe con la mochila como si fuera a romperse. Pero esa cosa estaba más dura que la voluntad de la maestra cuando se enojaba. «Ya déjenla,
No se va a abrir, dijo Lalo, cruzado de brazos, con cara de yo ya sabía. Cállate, chaparro, le contestó alguien desde atrás, y ahí empezó el primer roce. Porque mira, cuando tienes a puros niños encerrados, sin salida, sin distracción, sin nadie que los controle, cualquier tontería se vuelve motivo de pelea, y apenas llevábamos como 20 minutos. Yo me regresé a mi lugar, tratando de hacerme el tranquilo, pero la neta ya se sentía raro el ambiente. El calor estaba más pesado, el aire ya no corría igual, y todos hablaban más fuerte, como si el encierro nos estuviera poniendo más intensos. Y entonces pasó lo inevitable. Alberto. Ese vato, híjole, para que entiendas bien el contexto, Alberto siempre comía en clase, siempre. No importaba si era historia, matemáticas o lo que fuera, él sacaba algo de la mochila y se lo estaba tragando como si fuera picnic, y ese día no fue la excepción. Yo lo había visto desde temprano metiéndose frijoles con huevo y creo que hasta tocino, o sea, una bomba, una verdadera bomba. Y pues claro, el encierro hizo su magia. Primero fue un sonido leve, de esos que dices, creo que escuché algo, pero mejor lo ignoro, luego otro, y luego, no, hombre. Lo que soltó ese vato fue otra cosa, un estruendo silencioso pero mortal, de esos que no hacen tanto ruido, pero el daño es inmediato. El olor empezó a expandirse como si tuviera vida propia. Yo estaba a unos cuantos lugares de distancia, y aún así me llegó directo. No inventes, Alberto, gritó alguien tapándose la nariz. Fuiste tú, dijo otro. Qué asco. Ya abran la puerta. Empezaron a gritar varios. Y en cuestión de segundos, el salón se convirtió en zona de guerra, pero química. Unos se levantaron de sus lugares, otros se subieron a las sillas para escapar del olor, como si eso fuera a ayudar, y otros empezaron a aventarse cuadernos entre ellos nomás por el caos. Yo trataba de no respirar tan fuerte, pero era imposible. El calor más el encierro más eso era una combinación que no se la deseo a nadie. Y justo cuando pensábamos que ya no podía empeorar, llega el director. Bueno, más bien lo vimos por el vidrio, intentando abrir la puerta. Era el director con su cara de preocupación, pero también de no sé qué estoy haciendo, háganse para atrás, nos gritó desde afuera. Nosotros, obedientes por primera vez en toda la mañana, nos hicimos bolita hacia atrás, algunos todavía riéndose, otros quejándose, otros peleándose, pero todos atentos. El director empezó a jalar la puerta. Nada. Le dio un empujón. Nada. Le volvió a intentar, ahora más fuerte, y de repente se escuchó un clic raro. Ya estuvo, dije yo en voz baja. Pero no, ya estuvo de que se abrió, ya estuvo de que la empeoró, porque la puerta, en lugar de aflojarse, se atoró más. No se preocupen, ahorita lo resolvemos, dijo él, claramente sin tener idea de cómo, y se fue. Así, nos dejó. Ahí fue cuando el ambiente cambió de esto está chistoso a esto ya no me gusta. Porque una cosa es que la maestra se haya ido enojada, pero otra muy distinta es que el director tampoco pueda abrir la puerta. Oigan, ¿y si sí nos quedamos aquí? Dijo una niña con voz temblorosa. No digas eso, le contesté, pero la neta, yo también ya estaba empezando a sentir algo raro en el pecho. Mientras tanto, Juan, el responsable de todo, estaba sentado como si nada, dibujando en su cuaderno. Oye, ¿por qué hiciste eso? Le pregunté. Se encogió de hombros. Porque sí, así, sin más. Y ahí entendí que ese día no iba a ser normal. Para nada. El tiempo empezó a pasar más lento. Ya nadie sabía ni qué hacer. Unos empezaron a inventar juegos, otros a discutir por tonterías y otros simplemente se tiraron en el piso resignados. Pero lo peor fue que la tensión empezó a crecer entre todos. Porque cuando no tienes salida, empiezas a buscar a quién culpar, y eso apenas iba a explotar. Te lo juro, hubo un punto donde el tiempo dejó de sentirse normal. O sea, yo veía el reloj del salón y parecía que las manecillas se movían más lento a propósito, como burlándose de nosotros. Ya no era solo el calor o el olor que todavía flotaba por ahí como fantasma, era la desesperación, esa sensación de estar atrapado sin saber cuándo se iba a acabar, y como buenos niños de primaria sin nada que hacer, empezamos a perder la cabeza poquito a poquito. Primero fueron tonterías. De esas discusiones absurdas que normalmente durarían 2 minutos,
pero ahí dentro se sentían como debates importantes. Obvio Goku le gana a todos, gritó uno desde el fondo. No, Vegeta es mejor, respondió otro, ya medio alterado. Estás bien menso, tú más. Y así, de la nada, medio salón ya estaba metido en una discusión de quién era el mejor personaje. Lo que empezó como algo X se volvió una guerra de gritos. Unos se paraban, otros señalaban, unos hasta empujaban como si de verdad se estuvieran defendiendo. Yo, la neta, al principio me reía. Se me hacía ridículo cómo todos estaban tan intensos por algo así, pero luego me di cuenta de que no era por el tema, era por el encierro. Todos estábamos sacando la frustración de alguna forma, y ahí fue donde las cosas empezaron a escalar de verdad. Samael, que ya venía con el carácter bien prendido desde antes, se metió en una discusión con otro compañero. No me acuerdo ni por qué empezó, pero en segundos ya estaban cara a cara gritándose. Dímelo otra vez, le dijo Samael, empujándolo. Que no sabes nada, le respondió el otro. Y ¡pum! El primer empujón fuerte. Ahí fue cuando todo el salón reaccionó. Algunos empezaron a gritar, ¡pelea, pelea! Otros se acercaron para ver mejor y otros trataron de separarlos, pero más que ayudar, solo hicieron más bola. Yo me quedé viendo, medio nervioso, porque ya no era juego. Y mientras eso pasaba, por otro lado, también se estaba armando otro problema. Lalo, el chaparro, estaba sentado tranquilo hasta que alguien volvió a decirle algo de su estatura. Oye, ¿si alcanzas a ver el pizarrón o necesitas escalera? Le dijeron riéndose. Error, grave error. Lalo se levantó como resorte. ¿Qué dijiste? Preguntó, con esa mirada que ya sabíamos que no era broma. Y yo, en mi brillante idea de niño de segundo de primaria, decidí meterme. «Ey, Lalo, ¿cómo te fue con los enanitos hoy?», le dije, riéndome, haciendo referencia a un cuento que habíamos visto. Silencio. Te juro que ese segundo se sintió eterno. Lalo volteó a verme despacio, con una cara que decía, «No debiste decir eso, no me digas así», me soltó, pero pues uno de niño es necio. Ay, ya, sí es broma. Y madres. Sentí el golpe en la pierna, una patada directa, sin aviso. «¿Qué te pasa?», le grité, más por el susto que por el dolor. Y pues claro, yo tampoco me iba a quedar así. Le solté un zape en la cabeza, y listo, otro pleito más. En ese punto el salón ya era un caos total. No era una pelea, eran varias al mismo tiempo. Gritos por aquí, empujones por allá, alguien llorando, otro riéndose, todo mezclado en un ruido que ya ni se entendía. Y lo peor, la maestra regresó. Pero en lugar de que todo se calmara, fue como si nadie le hiciera caso. «Ya basta», gritó Miss Verónica. Algunos se detuvieron, pero otros ni voltearon. «Compórtense. Hay gente afuera tratando de ayudarnos», seguía diciendo, señalando hacia la puerta. Porque sí, afuera ya había más adultos. Se veía movimiento, gente hablando, intentando abrir, pero desde adentro todo se sentía lejano, como si no fuera suficiente, y entonces llegó otro momento clave. Como a las 11:30 más o menos, apareció un señor con herramientas. El cerrajero, Chucho. Traía su cajita metálica, sus llaves, sus cosas y esa cara de «esto va a estar complicado». «A ver, muchachos, háganse para atrás otra vez», nos dijo desde afuera. Otra vez nos alejamos, algunos todavía peleando entre dientes, otros simplemente agotados. El señor empezó a trabajar en la cerradura. Movía cosas, metía herramientas, hacía ruidos metálicos, y de repente, clic, la puerta se movió tantito. «Ya, ya, ya», gritamos todos al mismo tiempo, pero no. Se abrió apenas un espacio mínimo, de esos donde apenas cabe una mano. «Falta poquito», dijo el señor, pero ese poquito se sintió eterno. Porque intentó otra vez, y otra, y nada. La puerta cedía milímetros, pero no lo suficiente. Y mientras tanto, adentro, nosotros seguíamos perdiendo la paciencia. «Muévete. No empujes. Tú quítate. Ya quiero salir». El calor, el ruido, el cansancio, el encierro, todo estaba explotando al mismo tiempo. Y yo, sentado en el piso ya medio rendido, pensé algo que nunca se me olvida. Esto ya se salió de control. Y todavía faltaba lo peor. Porque aunque la puerta ya casi se abría, nosotros ya estábamos completamente fuera de control.
Para ese punto, te juro que ya nadie estaba pensando claro. Yo estaba sentado en el piso, con la espalda pegada a la pared, sudado, cansado y con la cabeza dándome vueltas de tanto ruido. El salón ya no parecía salón. Parecía como esos lugares donde todo se salió de control y nadie sabe quién empezó qué. Y mientras adentro era un desastre, afuera se estaba armando otro. Porque sí, ya eran como las 12 del día, la hora de salida, y eso significa una cosa, papás. Primero llegaron unos cuantos, los que siempre llegan temprano. Se asomaban por el vidrio, tratando de entender qué estaba pasando. Luego empezaron a llegar más y más y más. En cuestión de minutos, ya había un grupo grande afuera, todos con cara de preocupación, otros molestos, otros golpeando el vidrio para llamar la atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no han salido? Abran la puerta. Desde adentro se escuchaban sus voces, pero todo se mezclaba con el caos que ya traíamos nosotros. Miss Verónica intentaba mantener la calma, pero ya se le notaba que también estaba rebasada. Caminaba de un lado a otro diciendo que nos tranquilizáramos, que ya casi salíamos, pero su voz ya no tenía ese control de antes. Si siguen así, va a ser peor, decía. Pero nadie le hacía caso, porque cuando ya llevas tanto tiempo encerrado, llega un punto donde simplemente explotas. Algunos niños ya estaban llorando, otros estaban tirados en el piso sin ganas de nada, otros seguían discutiendo por puras tonterías como si eso fuera lo único que los mantenía distraídos. Yo ya ni sabía si estaba enojado, desesperado o solo quería salir corriendo, y de repente, ¡ya casi!, gritó Chucho desde afuera. Ese grito fue como una chispa. Todos nos levantamos al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón. Nos acercamos a la puerta tratando de ver, de encontrar cualquier señal de que esto por fin iba a terminar. El cerrajero estaba completamente concentrado, moviendo la herramienta con cuidado, mientras el director estaba a su lado, viendo como si eso ayudara en algo. Se escuchó otro clic. La puerta se movió más. Un poquito más. ¡Ábrela! ¡Ábrela!, gritábamos todos. Pero el problema ahora era otro. El espacio seguía siendo mínimo, y claro, todos querían salir primero. Déjenme pasar. Yo primero. Quítate. Empezaron los empujones otra vez. Ya ni era pelea, era desesperación pura. Todos querían salir de ese lugar como fuera. Los más delgados empezaron a intentar pasar por el hueco, medio de lado, apretándose, raspándose con la puerta, pero los que eran más grandes, como Alberto o Samael, simplemente no cabían. «No puedo», gritó Alberto, atorándose a la mitad. «Muévete entonces», le gritaban atrás. Era un caos total otra vez, pero ahora con salida, solo que no para todos al mismo tiempo. Afuera, los papás ya estaban alterados. Algunos empezaron a discutir con el director, otros exigían respuestas, otros solo querían ver a sus hijos salir. «Esto es una irresponsabilidad», gritó una señora. «¿Cómo que estuvieron encerrados tanto tiempo?», dijo otro. Y mientras tanto, adentro, seguíamos saliendo poco a poco. Yo esperé. La neta, después de todo lo que había pasado, ya no tenía energía para empujar ni pelear por salir primero. Solo quería que terminara. Cuando por fin me tocó, me acerqué al hueco. El metal estaba caliente, la puerta raspaba, y tuve que girar el cuerpo de lado, conteniendo la respiración, como si eso ayudara a caber mejor, y en ese momento sentí algo raro. No era miedo exactamente, era como alivio mezclado con incredulidad, como ¿de verdad pasó todo esto por una puerta? Salí, y el aire de afuera, te lo juro, se sintió como lo mejor del mundo. Literal, respirar normal otra vez fue un lujo. Vi a los papás, a los maestros, al director siendo rodeado por gente reclamándole, y a varios de mis compañeros llorando, otros contando lo que pasó, otros todavía alterados. Y ahí estaba Miss Verónica, hablando con algunos adultos, tratando de explicar todo, aunque ni ella misma parecía tener claro cómo se salió todo de control así. Ese día nos dejaron ir sin más. Nadie quiso seguir con clases, obviamente. Los papás estaban demasiado molestos como para eso, pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, eso fue otro nivel. Las mamás llegaron con todo, reclamando, exigiendo explicaciones, pidiendo que hubiera consecuencias. Se armó un escándalo enorme en la escuela. El director trataba de justificarse, la maestra también,
Pero la verdad es que nadie salió bien parado. Y nosotros, los niños, regresamos al salón como si nada, pero sabiendo que ese lugar ya no se sentía igual, porque desde ese día, cada vez que veía esa puerta de vidrio, me acordaba de todo. Del calor, del olor, de los gritos, de las peleas, y de lo fácil que algo pequeño se puede convertir en un caos total. Si tú hubieras estado ahí encerrado, ¿crees que habrías mantenido la calma? ¿O también habrías perdido el control, como todos nosotros? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.